¿Por qué delito se está procesando a Pedro Castillo? Como sabemos, el pasado miércoles 7 de diciembre del 2022, el ahora expresidente Pedro Castillo realizó un autogolpe de Estado, disponiendo el cierre del Congreso y anunciando un gobierno de excepción, que incluía la reforma total del sistema de justicia y la elaboración de una nueva constitución, siendo que en cuyo periodo iba a gobernar mediante decretos ley. Todo ello en contra de lo estipulado en el artículo 134 y otros de la Constitución. Cabe mencionar que los decretos ley son una forma de legislación propia de los gobiernos de facto, como resultado de golpes de Estado, como fue el caso de Velasco o de Fujimori. No obstante, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acataron esta orden, al considerarlas ilegales y contra la Constitución. Y ese mismo día, Castillo fue vacado por el Congreso y posteriormente fue detenido por la policía por encontrarse en flagrancia delictiva del delito de rebelión, al amparo del artículo 68 y 259 del Código Procesal Penal. Desde entonces, Pedro Castillo pasó a tener la calidad de imputado en un proceso penal en su contra, imponiéndosele incluso la medida de prisión preventiva, al existir un peligro de fuga latente. Ahora, estando en contexto, la pregunta recae sobre cuáles son los delitos que habría cometido Pedro Castillo en coautoría con su asesor y ex premier Aníbal Torres. Ante dichos hechos, el Ministerio Público ha atribuido a Castillo principalmente a los delitos de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Penal, y alternativamente el delito de conspiración, tipificado en el artículo 349 del Código Penal, así como por dos delitos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. ¿Pero en qué consiste el delito de rebelión? Pues el delito sanciona penalmente a la persona que se alce en armas para 1. Variar la forma de gobierno, 2. Deponer un gobierno legalmente constituido o 3. Suprimir o modificar el régimen constitucional. La defensa de Castillo argumentó que este delito no se puede aplicar al expresidente porque no hubo un levantamiento en armas de su parte. En pocas palabras, que no vimos a Pedro Castillo o a su asesor Aníbal Torres con pistolas entrando al Congreso, o como dijo su abogado, ni con una Honda. Y también porque las Fuerzas Armadas no obedecieron a Castillo, es decir, de que no vimos tanques, soldados o policías entrando al Congreso, por lo que no se configuraría el denominado alzamiento en armas. No obstante, el Poder Judicial ha precisado algunos aspectos importantes sobre este delito y aplicándose al caso sí habría suficientes indicios de su comisión. Entonces, primero, que el tipo penal de rebelión es un delito de ejecución cortada. Es decir, para que se configure el delito no es necesario que efectivamente los rebeldes consigan su objetivo, como el de deponer al gobierno o modificar el régimen constitucional, porque si se esperase a que, esto sucediera, es decir, de que el golpe de Estado tenga éxito, los responsables ya no serían rebeldes, sino serían un gobierno de facto, lo que haría imposible su juzgamiento, aun cuando sus orígenes sean ilícitos. Por lo que no importaría que el golpe de Estado de Castillo haya sido un fracaso, este igual sería responsable. Segundo, que el término de gobierno debe ser entendido en un sentido amplio dentro del Estado, es decir, que también hace referencia a los gobiernos de los demás poderes del Estado o de los demás órganos constitucionales, como el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, en los cuales Castillo también había anunciado su reorganización, vulnerando así los poderes constituidos y la separación de poderes. Tercero, que el uso de la violencia como parte del alzamiento en armas no implica necesariamente la materialización física de dicha violencia, es decir, con bombas o disparos de la rebelión, ya que es posible que el delito de rebelión se lleve a cabo sin un solo disparo, sea por la rendición de las autoridades depuestas o por el miedo ante el uso de armas, por lo que no sería necesario que se dispare una sola bala para que se configure el delito, pero sí la capacidad de hacerlo, lo que implica una forma de violencia psíquica por la facultad de ejercer el uso de la fuerza. Cuarto, que sobre el alzamiento en armas en el caso concreto, al momento de los hechos, Pedro Castillo, de conformidad con el artículo 167 de la Constitución, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por lo que estaba en la posición de dar órdenes a las Fuerzas Armadas y policiales, lo que según declaraciones de altos mandos policiales sí habría intentado, habiendo ordenado el desalojo del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación, obviamente mediante la fuerza, pero al ser órdenes contrarias a la ley no las obedecieron. De ahí que muchos especialistas digan que el debate jurídico debe centrarse en las pruebas del delito más que en la tipicidad de la rebelión. Ante dichos supuestos, la Corte Suprema considera que existen suficientes elementos que indiciarían que Castillo habría presuntamente cometido el delito de rebelión en grado de tentativa. Sobre el segundo delito, ¿en qué consiste el delito de conspiración?
Pues por otro lado, el delito de conspiración para rebelión constituye un acto preparatorio del delito. Normalmente los actos preparatorios no son punibles, a menos que exista una norma penal que lo tipifique y sancione de forma expresa, como en este caso. Ello entendiendo la gravedad del bien jurídico protegido, que es el orden constitucional y los poderes del Estado. De este modo, la conspiración sanciona a las personas que, en cuyo caso deben ser 2 o más, que conspiren para cometer rebelión. En este caso, esto significa planear, organizar o coordinar una forma de levantarse en armas para lograr los objetivos de la rebelión, es decir, deponer el gobierno o modificar la constitución. Para ello es necesario lo siguiente. Primero, un concierto de voluntades. Ojo, no solamente un intercambio de opiniones como una simple charla o una conversación, sino acordar los objetivos de una rebelión. Segundo, la resolución conjunta del acto criminal, es decir, decidir cometer el delito y la forma de comisión. Ahora, para tener más clara la diferencia de la consumación del delito de rebelión, la tentativa de rebelión o la conspiración para la rebelión, la Corte Suprema precisa que si existe materialmente el alzamiento en armas, estaremos ante un delito de rebelión consumado. Sin embargo, si no llega a existir dicho alzamiento armado, pero existen actos de ejecución como las coordinaciones con jefes militares o la emisión de órdenes, entonces será tentativa. Y si la rebelión solo queda en el concierto de voluntades y el plan de ejecución, entonces será conspiración. Bueno amigos, esos fueron los aspectos más relevantes de los delitos imputados a Pedro Castillo, y si estás de acuerdo con el análisis realizado por la Corte Suprema o tienes otra posición, no dudes dejarlo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, síguenos en redes sociales. Mi nombre es Renzo Vázquez Villacorta, soy abogado penalista, y también puedes seguir el Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales para mayor información sobre derecho penal. Conmigo será hasta otra oportunidad.